más arriba y otro más abajo. Pero cuando usted lo mira con un, ¿cómo se le llama eso? Binocular. Cuando usted lo mira así, ya mira diferente. Mira los dos astros alineados como parados y juntos, casi juntos, demasiado juntos, pero no están juntos. Porque Dios tiene toda la tierra en su rotación, Él la tiene toda bien diseñada, todos sus astros, todo, de tal manera que dos astros no pueden juntarse, porque si chocarían, entonces había una gran hecatombe en el cielo y en la tierra. Es por eso pues que la gente está diciendo, o ellos mismos que piensan que saben más que Dios, que son dos astros que se fusionaron en el tiempo que el Señor Jesucristo nació. Y eso no puede ser una verdad, porque si se fusionan hubiera habido una gran hecatombe en esa ocasión. La estrella de Belén es una estrella muy aparte, nada tiene que ver con Saturno, que es un dios, lo han adorado todas las generaciones antiguas. Júpiter es otro planeta que la gente lo adora también. Los romanos han adorado mucho a Júpiter y ese es su símbolo de ellos. Y va ligado también con el sol, va ligado con Tamuz. Tamuz era el hijo de Semiramis. Semiramis y Nimrod eran esposos. Después cuando muere Nimrod, Semiramis se mete con su hijo y entonces usted mira toda esta gran abominación que no puede parecerse al nacimiento de Jesucristo en ninguna manera. Nimrod, Semiramis, Tamuz son de naturaleza caída y por lo tanto estos personas eran tan satánicos y diabólicos que no tienen nada en comparación con Jesucristo, con José, con Miriam, con el Señor Jesucristo. Nada tiene que ver. Entonces, si usted mira, estoy leyendo Ezequiel 8 y ¿qué está diciendo? Que dice que las mujeres endechaban a Tamuz dentro del templo de Jerusalén y por eso Dios les trajo juicios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel por centurias, por milenios, siempre se ha desviado de la verdad de Dios y ha caminado a su antojo, a su manera, adorando a los dioses cananeos. Pero hay un remanente fiel que ese no se desvía y por el cual nosotros oramos constantemente. Hombres y mujeres como el profeta Ezequiel que amaban a Dios, que ellos obedecían al Señor. Y Dios le muestra todas estas abominaciones que ellos hacen en el mismo templo del Señor. Como hoy en día, templos católicos, pues ya se sabe que son templos satánicos, porque ahí no adoran a Dios. Para empezar, ese montón de idolatría que tienen, ya se hace hechicería y tantas cosas más de todo lo que ellos practican ahí, que no es una iglesia cristiana. Ahora bien, entonces, como usted puede mirar, todas las religiones por ahí se definen todas, porque todas son hermanas, son primas unas de las otras, y por lo tanto van a hacer estas abominaciones de diferentes formas. Es por eso pues que cuando nosotros miramos que el profeta está mirando a través de la visión lo que Dios le está mostrando, él mismo, el profeta, me imagino que se molesta, se enoja de mirar todo aquello que el Dios de los cielos, con tanto primor, con tanta pasión, él ama al pueblo de Israel, pero Israel le voltea la espalda. ¿Cuántas veces quiere voltearle la espalda? En sí estamos viviendo un tiempo caótico. Israel, como usted se fija, de que ha sido bien abominable ante los ojos de Dios en muchas ocasiones. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Se trajeron toda la idolatría, hechicería y brujería de Egipto. Y por ende usted puede mirar todas esas abominaciones. Y como usted también puede mirar, que Dios les habla a todas las naciones del mundo. Dios no solamente le está hablando a Israel, Dios le habla a todas las naciones gentiles, porque esta palabra no solamente es para este pueblo. Dios nos habla a través de todas las cosas que acontecen en el firmamento, de todo lo que acontece en la tierra, de todo lo que acontece en los mares. Dios siempre está mostrándonos, y más cuando nos acercamos a la recta final, Dios se ha estado mostrando abiertamente, de tal manera que dice la palabra del Señor, que Él ha develado los sellos, Él ha develado los rollos. Ya hay muchas cosas que las podemos entender mejor como las entendíamos antes. Por ejemplo, nosotros podemos ver cuando Dios nos está diciendo
de que si Él nació en septiembre, entonces ¿por qué nosotros como cristianos tendríamos árboles de Navidad en nuestros templos o en nuestras casas? Yo recuerdo bien, estando yo en México como misionera, que yo puse el árbol de Navidad y Dios me habló una noche y me dijo que fuera y destruyera ese árbol y que lo tirara a la basura. Entonces yo inmediatamente me paré en la mañana, lo corté, lo tiré y lo tiré a la basura. Me dijo Dios, eso es abominable, eso es abominación. Y como usted puede ver si lee la historia, se va a dar cuenta que todos estos, los anglosajones trajeron muchas prácticas diabólicas de allá, de los celtas, de allá de lo que es más allá de Alemania. Entonces, como usted puede mirar, la palabra de Dios condena todo este tipo de hechicería, brujería, encantamiento y todas estas prácticas que no llevan a Dios, más que llevan a un puro culto a Satanás. Y ahora mismo estamos mirando que estamos en el tiempo penumbral, estamos en un tiempo final de la historia, estamos llegando ya casi a la recta final, cuando se cumplirá la semana 70 y entonces Israel será librado, será limpiado de todas esas abominaciones y cada uno de los israelitas se va a tener que dar cuenta que han estado todo el tiempo rebelándose contra Dios y Dios siempre teniendo paciencia de ellos y esperándolos para ver cuándo levantan cabeza. Dice que son muy buenos para hacer lo malo, pero tan malos para hacer lo bueno. Así dice la palabra de Dios. Ahora, voy a mostrarles una información acerca de una mujer, cabalga la bestia, con Deb Hunt, la Iglesia Católica Romana y los últimos días. Cuando vamos a la página 53, dice el 5º capítulo, un misterio, Babilonia. ¿Por qué misterio? Que Babilonia es una antigua ciudad, cuyas ruinas fueron cubiertas por la arena del desierto durante por lo menos 2300 años. Se menciona con tanta frecuencia en las profecías pertinentes a los últimos días, parece verdaderamente un enigma. Generalmente se enseña que la mujer representa a la antigua Babilonia revivida. Por lo tanto, el hecho de que el sadista gobernante de Irak, Saddam Hussein, comenzara su reconstrucción hace algunos años, se considera como algo que contribuye al cumplimiento de la visión. Sin embargo, la antigua Babilonia, aunque se volviera una ciudad habitada y activa de nuevo, no sería la Babilonia a la que se refiere la escritura en la frente de la mujer. La Babilonia reconstruida por Saddam Hussein simplemente no satisface los criterios que Juan expone, el apóstol Juan en el Apocalipsis. Dichos criterios que examinaremos en detalle establecen la identidad de la mujer y como veremos, ella no es la antigua Babilonia. Saddam Hussein se imagina que él es un Nabucodonosor moderno, quizás hasta la reencarnación de aquel emperador de la antigua Babilonia. Lo que Hussein admira más acerca de Nabucodonosor es que éste destruyó Jerusalén y mató o llevó cautivos a los habitantes de Israel a Babilonia, dejando la tierra de Israel desolada. Como el nuevo Nabucodonosor sueña con descargar la misma destrucción sobre los israelíes actuales, a quienes considera como sus principales enemigos por los medos y los persas. Por esos estragos, Hussein ve a Irán, el sucesor de la antigua Persia, como a su otro gran enemigo y peleó una gran guerra de 8 años contra ella. Hussein ha impuesto un orgullo, dice su nombre con orgullo, su nombre en cada ladrillo que se está usando en la reconstrucción de la antigua Babilonia. Aunque es muy odiado y temido por su propio pueblo, Hussein algún día será depuesto, como le sucede finalmente a todos los tiranos. No sería sorprendente si los iraquíes, a fin de borrar el último vestigio del aborrecible recuerdo de Hussein, finalmente arrasaran con motoniveladora las orgullosas estructuras que él ha erigido en el sitio de la antigua Babilonia. Si es que eso sucede o no, no hay forma de que esta ciudad reconstruida después de estar en ruinas por más de 2000 años pudiera confundirse con la Babilonia que
que es el principal tema de Apocalipsis capítulo 17. La conexión de Babel. Existe por supuesto una conexión con la antigua Babilonia. El nombre en la frente de la mujer establece ese hecho, que podría significar ese nombre en el mundo de los últimos días, justo antes de la segunda venida de Cristo. Es obvio que debe referirse a un aspecto dominante que es común a todos los 4 imperios. Un elemento importante del primer imperio, Babilonia, que todavía es dominante en el 4º imperio, Roma. Un aspecto supremo, común a todos, era la unidad entre trono y altar, entre príncipe y sacerdote. Todavía no se había escuchado de la separación entre la iglesia y el Estado. De hecho, lo opuesto era la realidad. Los sacerdotes paganos, astrólogos, magos, hechiceros, adivinos, eran los consejeros íntimos del emperador y a menudo era la influencia oculta que controlaba el imperio. Por lo tanto, un principio característico de esta mujer, quien es una ciudad como también una entidad espiritual, serán sus relaciones adúlteras con los gobiernos seculares. La unidad de la iglesia y el Estado persistió desde los días de Babilonia hasta después de la ascendencia de Roma. El cuarto imperio mundial, en la visión de Daniel, como hemos visto, los emperadores romanos, al igual que otros gobernantes de la antigüedad, encabezaban el sacerdocio pagano y eran adorados como dioses. Puesto que la religión era un factor dominante en todos los imperios, haremos bien en dar una mirada más detallada a la religión de Babilonia, una torre cuya cúspide llegue al cielo. La Babilonia de Nabucodonosor se edificó alrededor de las ruinas de la Torre de Babel. Esta es una conexión, ¿verdad? La Torre de Babel llegando hasta el cielo, ¿verdad? Que querían hacerla llegar hasta el cielo, que fue construida poco después del diluvio por los descendientes de Noé bajo el liderazgo de Nimrod, Génesis 18:10, Miqueas 5:6. Nimrod, ya dije, era el esposo de Semiramis, y Semiramis tuvo un hijo con Nimrod, y después el Nimrod era el marido de Semiramis. Espérenme. Su propósito original fue declarado específicamente por sus edificadores. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. La ciudad era una unión política civil de los habitantes de la tierra en esa época. La torre era claramente una empresa religiosa, el medio de alcanzar el cielo. Por lo tanto, Babel representa la unidad del Estado y la Iglesia, involucrando al mundo entero en un esfuerzo por elevar al hombre al nivel de Dios. Que este proyecto pudiera lograrse mediante una torre edificada por el evidente ingenio y la energía humana representa obviamente la religión del esfuerzo propio del hombre. Teniendo en cuenta que el mundo entero estaba unido en este esfuerzo, aquí tenemos el primer ejemplo de gobierno mundial y religión mundial, unidos como una sola entidad. Puesto que el hombre comenzó en esta ciudad, así también debe terminar. Ese es el claro mensaje en la frente de la mujer. La torre era una obsesión que tenían los habitantes de la ciudad, la razón de la vida que los unía y que también los esclavizaba. Así pues, la religión dominaba la asociación de la Iglesia y el Estado, y este será el caso en el nuevo orden mundial del Anticristo, a menos por un tiempo. Está claramente expresado por el hecho de que la mujer cabalga a la bestia. La Torre de Babel estaba en contraste total a la forma de salvación que Dios había declarado consecuentemente desde Abel en adelante. La rebelión de Adán y Eva en el huerto del Edén había separado al hombre de Dios por el pecado. Ninguna reconciliación con Dios y ninguna entrada al cielo era posible aparte del pago total de la pena del pecado. Para el hombre una curita finita. El pago de la pena infinita exigida por la infinita justicia de Dios era imposible. Un día futuro, en gracia y misericordia, Dios mismo vendría como hombre perfecto sin pecado para morir por los pecados del mundo en pago de la pena total. Bien, yo creo que vamos a quedarnos un poquito aquí para seguir hablando acerca de esto. Como ustedes pueden ver, la historia no se equivoca, y cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, el Señor nos explica exactamente
a través de ella de qué estaba pasando desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, Satanás tomó un lugar, un poder especial en la vida de Adán y Eva. Los hizo esclavos, los controló, los hizo ser temerosos de Dios. O sea, no temerosos de que eran amantes de Dios, sino que le tenían miedo a Dios. Por ende, ellos hablaron con el enemigo, y el enemigo rompió la relación que ellos tenían con Dios. Les robó el estar al lado de Dios y por ende la salvación. Es por eso pues que Dios tiene que enviar a su Hijo a la cruz para podernos rescatar. Porque Él miraba que toda la humanidad iba destino al infierno. Lo que la iglesia corrupta llama, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo le llaman ellos? El purgatorio, cosa que no existe en la Sagrada Escritura, nada de eso. Entonces, esta misma religión malvada y perversa de Babilonia, y que todas las naciones bebieron del mismo furor de la ira de Dios, esta misma religión perversa se fundamentó, se hizo fuerte en todas partes del mundo. Recordemos que cuando Dios los confundió en el capítulo 11 de Génesis, cuando Dios habla con Noé y le dice que todo el designio de los hombres es solamente el mal y el mal. Entonces encontramos, permítame, creo que Génesis 6, encontramos pues que Dios prepara en todo tiempo a personas que nos hablen de Dios. En todo tiempo Él prepara la salvación para los seres humanos. Sí, Génesis 5 habla de la genealogía de Noé, de sus hijos, y cuando Dios habla con él y le dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Capítulo 6. Y dice la palabra de Dios que Dios miró que todo el designio de los hombres era solamente hacer el mal. Y todos estos hombres, cuando estaban allá haciendo la torre de Babel, todos ellos, de todo lo que Dios había formado y creado en ese tiempo, de los descendientes de Noé vienen todos estos, los constructores de esta torre, que sería Sem, Cam y ¿cómo se llama? Sem, Cam y Jafet. De estos tres tuvieron los hijos, y de ahí viene la construcción de esta torre. Y por ende, uno de los descendientes de Cam, que es Nimrod, él es el más activo en la obra, porque parece que él era el que representaba el reinado. Y es por eso pues que Dios mira desde el cielo y se da cuenta de la obra diabólica que están haciendo, quererse igualar a Dios, llegar hasta el trono de Dios, quién sabe con qué tantas intenciones. Y como usted puede mirar, tanto quiere llegar el hombre a Dios, que aún las estructuras de los templos tienen una aguja, tienen una punta y todo, porque ellos quieren señalar, como quien dice que quisieran como dispararle a Dios, o como quisieran estar en esa punta de esa aguja de las construcciones, como para alcanzar el cielo. Es una manera que ellos han construido estos templos en desafío a Dios. Y cuando toda esta gente está bien entregada en la construcción, Dios viene y los confunde, Dios viene y los separa, y ellos querían estar unidos para hacer este gran proyecto contra Dios. Y Dios los esparce por el mundo y empezó a confundirle su lenguaje, de manera que hoy en día también existe en este lenguaje que no nos podemos entender unos con otros a menos que haya traslación. Entonces, todos se van y todos llevan la misma idea de adorar no a Dios sino al diablo, a Satanás. Es por eso que usted puede mirar las pirámides egipcias, que ellos son descendientes de Cam. Usted puede mirar las pirámides o las estructuras mayas, las estructuras de México, las estructuras de diferentes países, las construcciones antiguas, que todas llevan un solo fin: alejarse de Dios y construir un mundo para el diablo. Entonces, como usted puede ver, este tiempo que estamos viviendo de la historia es lo mismo. El mismo pasado es el mismo presente, y el mismo presente es el pasado.
De tal manera que los hombres llevan una loca carrera siempre, despreciando a Dios y viviendo bajo su propio esfuerzo y haciendo contra Dios todas las cosas. Porque si un mundo fuera bueno, agradable y que amara a Dios, entonces, ¿por qué la tierra sufre de tanta violencia?